El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los avances que su administración ha logrado en materia educativa, así como en la consolidación de un nuevo modelo educativo en el país. Este modelo que ha impulsado el gobierno federal a partir de la reforma del artículo 3º de la Constitución en 2019 lleva el nombre de Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado diversas problemáticas relacionadas con el nuevo modelo educativo propuesto desde el enfoque de la Cuarta Transformación. A esto se suman las polémicas relacionadas con el contenido, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP. Hoy en Lo Marginal en el Centro, en las vísperas de un nuevo ciclo escolar, caracterizado quizá por la publicación polémica de los nuevos materiales de texto gratuitos, es decir, los libros que servirán como instrumento fundamental, como guía para el maestro que dictará los contenidos en el aula, para discutir sobre los alcances, los límites y un poco los matices de este nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana propuesta por la actual administración. Están con nosotros Arcelia Martínez Bordón. Ella es doctora en política por la Universidad de York, Inglaterra, es maestra en políticas públicas por el ITAM y experta en los procesos de reforma educativa en México y en América Latina. Arcelia, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles. Buenas noches a mis colegas, a ti. No, bienvenida. También está hoy con nosotros Catalina Inclán Espinosa. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM, investigadora a titularse en la UNAM también y especialista en políticas de educación básica y didáctica e investigación cualitativa en educación. Catalina, gracias también a ti por asistir a Lo Marginal en el Centro. Gracias, Aquiles. Gracias a mis colegas académicos que nos acompañan y a los que nos escucharán en esta conversación. Sí, sin duda será una conversación muy interesante, pero porque también viene con nosotros Alejandro Rojas Romero. Él es maestro en desarrollo de competencias integrales para figuras educativas, apoyo técnico pedagógico de secundarias técnicas federales. Alejandro, gracias por venir, por llegar de nuevo a Lo Marginal en el Centro. Gracias, Aquiles, por invitarnos nuevamente a este panel y un saludo para Catalina, Arcelia y a toda la audiencia que nos acompaña. No, siempre es una buena noticia que estés aquí, que estén en realidad este panel inmejorable para discutir acerca de esta cuestión. Y quiero comenzar sin más preámbulos, sobre todo por lo interesante del tema y por lo difícil de abordarlo. Quisiera comenzar contigo, Arcelia, preguntándote qué es la nueva escuela mexicana. Lo planteo así porque no es propiamente, yo no lo tengo entendido, que sea una reforma educativa. No ha tenido el recorrido que tuvieron las reformas educativas en otros sexenios, y te quería preguntar, ¿qué es esta entelequia difusa, abstracta, que se ha nombrado como nueva escuela mexicana? Sí, muchas gracias, Aquiles. Pues justamente la palabra entelequia también la he usado yo para describirla, ¿no? Pensamos en la nueva escuela mexicana y inmediatamente pensamos en el nuevo modelo educativo y ahora en los tan controversiales libros de texto, ¿no? Sin embargo, la nueva escuela mexicana pues sería el planteamiento completo de la reforma, ¿no? Que se va construyendo a lo largo del sexenio, ¿no? En un inicio, bueno, es el nuevo mote o el nuevo nombre que se le pone a la nueva escuela mexicana, al proyecto de reforma educativa de esta administración. Como todo proyecto, es un proyecto político, es un proyecto que busca su propia ruta para transformar las condiciones del sistema educativo. Y entonces habría que entender la nueva escuela mexicana justo como este agregado de políticas, ¿no? Dentro de los cuales se inserta el nuevo modelo, ¿no? Habría 4 elementos desde mi punto de vista que destacar de esta nueva escuela mexicana. 2 son programas
que reciben además mucho presupuesto, que son el programa de becas Benito Juárez, ¿no? Que va en todos los niveles educativos. El segundo sería La Escuela es Nuestra, que es un programa que surge y retoma no tanto el presupuesto como algunos de los planteamientos de un programa que duró varios años, que se llamaba Escuela de Tiempo Completo, pero lo trasciende y va hacia la mejora de la infraestructura escolar y descansa mucho en el trabajo que puede hacer la escuela con las familias, ¿no? Recae mucho en los padres de familia tomar decisiones para la mejora de las escuelas. Entonces, el presupuesto va a ellos sin intermediarios, ¿no? Es parte de la propuesta del gobierno. Otro planteamiento importante, pues, es el tema de la revalorización docente, que fue un tema más, desde mi punto de vista, más discursivo que operativo, ¿no? Y justo el rompimiento con la reforma anterior tiene que ver con colocar o revalorizar a los docentes como figuras centrales en el proceso de transformación educativa, lo cual en principio, o así se decía en un inicio, implicaba la mejora de sus condiciones salariales, una evaluación formativa que no sumativa necesariamente o punitiva, como se calificó la reforma anterior, y entre de otras cosas, eh, un, eh, bueno, más plazas, basificación de profesores y mejora salarial, ¿no? Y por último, ¿no? Y esto es lo que aparece en la recta final de la administración, pues el nuevo planteamiento curricular que desde el año pasado pues se anunció, ¿no? E incluso desde el año pasado, enero, febrero del año pasado, circularon borradores sobre el planteamiento curricular, ¿no? Entonces estos 4 elementos al menos serían lo que tenemos entendido como la NEM. Más rápidamente, para terminar esta primera participación, pues la propuesta curricular es innovadora en muchos sentidos, ¿no? También habla un poco de ruptura con lo que se hizo en planes de estudio anteriores, particularmente obviamente de 2011 y 2017. Se habla de la necesidad de cambiar el foco de la educación, ¿no? Y romper con algunos conceptos, ¿no? Que se manejaban como estándares, competencias, y más bien transitar hacia un modelo que reconozca la historia y la cultura de los pueblos originarios, que coloque como algo muy importante a la comunidad en el centro, que desarrolle el pensamiento crítico, que fomente un aprendizaje para la vida y el diálogo como un elemento nuclear, ¿no? Varios de estos elementos, comento, ya se habían colocado también en propuestas anteriores, pero bueno, viene con un discurso fuerte de estamos cambiando realmente las cosas. Creo que sí hay unos elementos bastante nuevos, ¿no? Que es, por ejemplo, el trabajo por proyectos, ¿no? Las escuelas ya venían trabajando en hacer proyectos integradores justamente para hacer más significativo el aprendizaje, para hacerlo situado, contextualizado, ¿no? Aprender matemáticas, pero en el contexto de mi comunidad y las operaciones básicas que necesito hacer, al menos en los primeros años de la primaria, ¿no? Esa parte se transita para ya no solo quedar como un elemento más que pueden hacer uso o no los docentes de este método, ¿no? Para trabajar las asignaturas, sino ahora el planteamiento es que todo sea por proyectos, ¿no? Desaparecen en ese sentido las asignaturas y hablamos ahora de 4 campos formativos, ¿no? Entonces, además, otra cosa interesante del modelo es el trabajo por fases, ¿no? A mí me parece que esto puede ser muy importante porque reconoce que hay distintos ritmos de aprendizaje. Entonces, bueno, pues serían las fases de educación inicial, educación preescolar, primero y segundo grado primaria, tercero y cuarto grado primaria, quinto y sexto grado primaria, y primero y segundo y tercero grado secundaria, ¿no? Esas serían las 6 fases. Y también creo que responde este trabajo por proyectos, ¿no? A, a un currículo enciclopédico, ¿no? Y también fragmentado, ¿no? Y bueno, decía, ¿no? Se propone sustituir asignaturas por los 4 campos formativos, en este caso, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y el último que se llama de lo humano a lo comunitario, ¿no?
Bueno, entonces aquí hay elementos, con esto dejo aquí el innovadores. Ahora el tema es cómo aplicarlo y bueno, supongo que en las próximas intervenciones podré abundar un poquito más sobre los retos, ¿no? Y sobre todo a partir de la propuesta de nuevos libros de texto. Pues por Sí, aquí claro, dejaría. Ujú. dejamos abierta ese espacio para una segunda parte que me parece muy interesante y quiero ir contigo, Catalina, preguntándote qué hay con la nueva escuela mexicana, en el entendido un poco haciendo síntesis de lo que planteaba anteriormente Arcelia. Me parece que a pesar de que al inicio de este sexenio se apuntaba a que la educación era un pilar fundamental de la cuarta transformación, se ha avanzado ciertamente con reveses, se ha avanzado de alguna manera, se siente un poco improvisado, no sé hasta qué punto, pero te pregunto, ¿qué hay? ¿Cómo evalúas tú la nueva escuela mexicana? Gracias, gracias, Aquiles. Primero, yo celebro que existan estos momentos en las discusiones cuando los temas educativos se mueven desde diferentes dimensiones. Porque regularmente nosotros en el campo educativo pues tenemos nuestros propios espacios de interlocución que ya están muy definidos, en los que acudimos y sabemos, intercambiamos puntos de vista, pero cuando se abre a redes, cuando se abre a medios diferentes a los que acostumbran tomar estos temas, cuando se puede discutir abiertamente sobre cosas y tomamos posturas muy apasionadas todas, porque todos lo somos de alguna manera, pues esto dices, qué bueno que se abre de la escuela. Ojalá y permanentemente tuviéramos todos en una agenda pública, en una agenda de medios, en una agenda de redes, no, el tema de lo educativo, como muchos otros, ¿no? Pero a veces es un tema que aparece y desaparece. Yo quisiera recordarles que todos los gobiernos, por lo menos desde Vicente Fox, le dieron un giro a su proyecto, ¿no? Fox lo llamó Nueva Revolución Educativa, Calderón Educación de Calidad, Peña Nieto como la Escuela del Centro, y hoy llamamos a esto Nueva Escuela Mexicana. Y esta pregunta que ustedes se hacen, pues por supuesto es una pregunta que también nosotros nos hacemos y vamos persiguiéndola porque aunque podemos encontrar algunos elementos, sobre todo normativos en las leyes, de lo que tendríamos que pensar que es la nueva escuela mexicana o un poco tratar de definirla en un constructo que podamos asir todos y digamos, esto es la nueva escuela mexicana, resulta que no necesariamente, porque Arcelia habla como de programas, ¿no? De programas y de acciones, pero también la nueva escuela mexicana es todo un discurso de cambio, es todo un discurso de transformación e incluso tiene la particularidad de desarmarse en diferentes niveles, porque si bien el nivel que más impacta por su magnitud y su tamaño es el de la educación básica, también hay una nueva escuela mexicana en media superior y no se parece en muchas cosas a la nueva escuela de básica. Entonces, incluso si tú escucharas y escuchamos desde que comienza la discusión sobre los programas del programa curricular, encontramos incluso en los funcionarios diferentes acepciones de lo que es la nueva escuela mexicana, un parteaguas epistémico, una nueva política, un proyecto a largo plazo, una construcción que nació desde el magisterio que quería realmente cambios. Y hay diferentes analistas que se pueden localizar y hay que se identifican muy bien, que incluso también construyen una forma particular a partir de sus análisis y de las referencias sobre lo que es esto. Así es que sí tenemos, no un problema, pero sí una polisemia de voces que intentan dar sentido a esta construcción. Puede tener muchas cosas positivas, por supuesto, porque una polisemia de voces interpreta y acomoda, pero también puede tener muchas dificultades,
porque entonces puede ser que no necesariamente todas esas voces estén apuntadas a la misma construcción. A mí me parece que Nueva Escuela Mexicana se va construyendo a partir de ciertos pedazos, como si fueran partes de discursos y de acciones, y que yo los identifico, si bien no en sus orígenes como constructo de novedad, que para mí están puestos en el proyecto de la transformación del obradorismo, que dice cambio y que después es transformación, pero sí lo podemos localizar más o menos reflejado en los compromisos de Guelatao 18, aunque ahí no se habla como nueva escuela mexicana. Después, en esto que en el en lo que se llegaba al gobierno electo, pero todavía no en funciones, lo que conocimos como Acuerdo Nacional de Educación del 2018, los foros temáticos de consulta de varios partidos políticos, la cartilla moral del gobierno en el 19, la Ley General de Educación que ya establece una estructura que se llama Nueva Escuela Mexicana, el Plan Nacional de Desarrollo que además le da un espacio en específico que define, y el sectorial, e incluso el Consejo Técnico Escolar de la fase intensiva del 19 que trabajaron Nueva Escuela Mexicana. Y después tenemos pues un parteaguas que conocemos todos, que es la pandemia, y que incluso el primer secretario de Educación llamó Nueva Escuela Mexicana Digital. Entonces, sí tienes razón, y tienes razón todos los que han identificado, bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde cómo hacemos esto? Es una construcción que vamos haciendo todos, es una construcción que se va formando a partir de la institucionalidad, o es una construcción que se va haciendo como al paso. Si pudiéramos hacer tal vez un trabajo en donde escucháramos al primer secretario, Esteban, sobre qué definía con la nueva escuela mexicana, incluso en algunas mañaneras lo dijo de una manera, y después cómo la segunda secretaria definía la escuela mexicana, o hablaba sobre la nueva escuela mexicana, y después como la tercera secretaria se refiere a la nueva escuela mexicana, tendríamos incluso discursos que no sé si avanzan o se reacomodan entre sí. Yo estoy de acuerdo en los elementos que Arcelia ha puesto, que son los programas, las acciones en concreto, pero también estoy de acuerdo que la construcción es no necesariamente sólida como habíamos acostumbrado a tener. Y me parece que esto tiene que ver con, primero, un proyecto que también se fue construyendo, o sea, no se llega, el proyecto de la Cuarta T no se llega definido, e incluso esa necesidad de construirlo desde otros lugares. Y cuando esta estructura se quiere construir desde otros lugares, se quiere desplazar a otras coordenadas, entonces ahí está lo complicado, porque estábamos acostumbrados, o por lo menos las últimas reformas, muchos de estos ejes de la escuela se parecían mucho, y está estudiado, no es algo que podemos decir solo así, nada más porque nos late, sino está estudiado, que tomaban muchas coordenadas de recomendaciones y de estructuras de otras reformas, ¿no? Hay que ser de esta manera, vale la pena tener este tipo de referentes, y había como mucha tentación de asirse a estas estructuras. Y hay trabajos que lo identifican. Y ahora construirlo desde otro lado, pues ha costado trabajo. Y ya ha costado trabajo porque se desplaza otras coordenadas. No digo que las otras coordenadas no sean sólidas y que tampoco no tengan representantes o que se hayan discutido ya o no, pero sí eran diferentes a la que estábamos acostumbrados en lenguaje, en referencias y en principios. Y entonces sí, pues esta nueva escuela mexicana, particularmente a mí, yo no sé, no puedo decir a todos mis que es un asunto general, a mí me ha hecho leer mucho más
que cualquier otra reforma, porque era relativamente sencillo, por ejemplo, estoy hablando de la de competencias, era relativamente sencillo encontrar en dónde estaban las coordenadas de las competencias, porque fueron reformas que se generalizaron en muchos lugares, y identificar en dónde están los elementos fundantes del proyecto. Cuando descentramos esto y comienzan a surgir referencias, autores, etcétera, dices, bueno, de esto no estábamos hablando en política educativa, y entonces eso significa entrarle a esas discusiones, algunas ya conocidas y otras personalmente totalmente diferentes a las que yo estaba acostumbrada o que estábamos acostumbrados en política a reconocer o utilizar como referentes. Bueno, yo podría esto en la mesa, y también después sobre eso tendría que decir en dónde encuentro las dificultades. Muchas Sí, gracias. no, gracias a usted, a ti, desde luego, creo que también nos ha puesto a pensar un poco en que en realidad la educación mexicana es un tema serio que hay que tomarse con mucha seriedad y hay que discutirlo profundamente, sobre todo porque se trata también en cierta medida de la calidad educativa de los niños, de los adolescentes de este país. Y en ese sentido, hay un tema que creo que no podemos o no se puede pasar por alto, sobre todo porque un poco también ha causado movilización, ha causado polémica desde algunos sectores sociales, que ha sido igual una característica, digamos, de toda reforma educativa que inaugura, digamos, nuevos materiales de texto. Y este 8 de agosto se han presentado los nuevos libros de texto en una conferencia de prensa para defender de alguna manera la solidez y la competencia de estos materiales y la implementación en las aulas de los proyectos. Lo más sorprendente, creo, es que se suprime o se prescinde de las formas tradicionales de transmisión de conocimientos. Ya no hay libros de español, ya no hay libros de matemáticas, ya no hay libros de historia, de geografía, de ciencias naturales. Alejandro, te quería preguntar cuál es tu lectura, cuáles son tus observaciones sobre la publicación de estos nuevos materiales de texto gratuitos. ¿Están inoculados, como dicen, con el virus del comunismo? ¿Nos vamos a volver comunistas después de leer estos materiales? Bueno, yo le diría a los padres, familias, sobre todo, que no se preocupen. Me parece que algunos de los especialistas no han leído marxismo y si lo leyeron no lo han comprendido bien. No, yo creo que esa afirmación es exagerada y no está el asunto así. Más bien este modelo educativo abreva, se nutre de los modelos de educación popular latinoamericanos y en particular de las pedagogías críticas. Y a nosotros nos parece que siendo esto un proyecto en construcción, en efecto, todavía falta mucho por conocer, por analizar del nuevo modelo educativo y de los libros de texto. ¿Dónde está la complicación real? Así como vemos el problema de los docentes de a pie en el aula. El problema es que el próximo 28 de agosto que inicia el ciclo escolar, lo que va a ocurrir lamentablemente, independientemente de estos errores que ya se han señalado al momento de editar y ahora empezar a distribuir los libros, que no es nuevo, a esto nos hemos enfrentado cada vez que hay una reforma en los planes y programas y se rediseñan los libros de texto. Este asunto de errores es común, es más común de lo que se pensaba. Sin embargo, el problema real, según nosotros, es que el 28 de agosto el maestro va a empezar escolar improvisado. Eh, el nuevo modelo educativo eh, parte de dos grandes elementos, el plan sintético y el plan analítico. El sintético, para decirlo en palabras que nuestro auditado de contenidos, el contenido programatizado con las algunas actividades de desarrollo de aprendizaje. Pero el docente tenía que haber llegado al plan analítico, diseñar justamente este material, diría, de guía para arrancar el ciclo escolar. Sin embargo, no llegamos a ese punto, dado que se ha tenido que ir improvisando sobre la marcha
a través de talleres, la comprensión de este nuevo modelo educativo, tratar de diseñar la metodología para instrumentar el nuevo mapa curricular con sus características que ya han sido señaladas. Este plan analítico iba a ser la herramienta fundamental para que se pudiera trabajar y no lo tenemos. No se completó ese proceso, por lo menos en la mayoría de las escuelas públicas del país, según las noticias que tenemos nosotros. Y entonces, el ciclo escolar va a arrancar con una herramienta, con la única herramienta que va a poder usar el docente para empezar a instrumentar el nuevo plan programático de texto. Y entonces el docente se va a enfrentar al problema, por un lado, de que no conocía previamente estos libros. Había un programa, había un plan para pilotear la instrumentación de los libros de texto y el modelo educativo mexicano, y por alguna razón la Secretaría decidió no instrumentar, de tal manera que en etapas ocasiones se ha instrumentado no antes de este ciclo escolar. Por eso el docente no conoce el libro, por eso no tuvo la oportunidad de pilotar el nuevo modelo, y entonces el libro que es auxiliar para el proceso de enseñanza del maestro se va a convertir ahorita en la única herramienta que él va a tener para poder empezar el ciclo escolar. Y esto es lo grave desde nuestro punto de vista y lo peligroso, porque el docente, porque estamos tocando algunos de los problemas que ya algunos especialistas han señalado en la comunicación, que son reales, que son ciertos, y que entonces esto nos puede llevar a que durante todo el ciclo escolar estemos nosotros sobre la marcha diseñando a la par de el plan, el libro de texto, y entonces nos vamos a tener que cinchar a los proyectos, por ejemplo, que nos propone el libro de texto y que solo es una alternativa, una propuesta de trabajo, porque no tenemos otra herramienta. Y eso es preocupante si tomamos en cuenta que según algunos especialistas, después de la pandemia, hemos rezagado un 1.5 grados escolares en conocimientos, en aprendizajes. Y entonces dedicarle todo un ciclo escolar a familiarizarnos con el libro de texto, a ir construyendo nuestro plan, pues puede poner en riesgo durante este ciclo escolar este rezago educativo. Pues ya teníamos sumar este ciclo escolar entonces, ese rezago, y poner todavía aún más el desarrollo de estos aprendizajes en nuestros aprendientes. Realmente eso es lo que preocupa a nosotros. Creemos que sí se ha improvisado mucho, que a los docentes mexicanos todavía a estas alturas no nos ha quedado claro en su totalidad instrumentación de este nuevo educativo. No todo es desechable. Coincidimos en efecto que estos modelos de educación popular son más útiles para aplicarlos en la realidad mexicana, pero sin embargo creemos que la Secretaría de Educación Pública tenía que haber acompañado al docente de una manera más eficaz, y hay varios vacíos, hay varios baches, digamos, en este proceso. Y como se decía justamente hoy por la tarde en la primera conferencia, pues va a recaer sobre las espaldas del docente ir resolviendo esta problemática que las autoridades educativas, y en particular las pedagógicas, tenían que haber ayudado al docente para orientarlo en esta tarea. Termino diciéndote en esta parte que lamentablemente, creo yo, que el docente mexicano en general eh, no está preparado, no hemos logrado alcanzar un nivel para hacer ciencia pedagógica, y en muchas ocasiones por los planes y programas que también recibimos al formarnos como educadores, sobre todo en la normal superior, pues nos convierten en repetidores de contenido solamente. Esto no lo digo en sentido peyorativo en contra de los docentes. El maestro mexicano es francamente heroico y muy trabajador, tiene que ir reinventándose cada 6 años con las ocurrencias de los gobernantes. Y ahí tenemos que andar instrumentando. No acabamos de conocer, de instrumentar un modelo educativo cuando ya tenemos otro encima.
Entonces digo, no lo de mérito del trabajo del docente, el docente mexicano hace mucho, el problema es que no tenemos las herramientas científicas desde nuestra preparación normalista como para hacer frente a problemáticas como esas que estamos enfrentando. De tal manera que la preocupación real, termino, es que no sumemos a ese grado escolar, 1.5 grados escolares de rezago, un año más, perdón, ya que vamos a estar durante todo este ciclo escolar conociendo, adecuando, resolviendo problemáticas que vamos a enfrentar con estos materiales. Por ejemplo, en secundaria, por primera ocasión, se va a utilizar un libro diseñado de pe a pa por la Secretaría de Educación Pública. Antes trabajábamos con los textos que nos ofertaban las editoriales, en el entendido de que eran revisados por las autoridades de la Secretaría. Y bueno, pues esto va a enfrentarnos a grandes retos y el riesgo latente ahí está de rezagarnos todavía un grado más en conocimientos, en aprendizajes para los aprendientes de educación básica mexicana. Sí, mira, me parece muy interesante porque mientras yo veía la conferencia pensaba en algo similar de lo que mencionaba, de lo que mencionas tú, sobre todo que me pareció que muchas veces se hacía especial énfasis en que los materiales, los libros de texto, solo eran un acompañamiento, que el verdadero trabajo era el del docente en las aulas. Y un poco yo también lo leía de esa manera, lo veía de esa manera. Me parecía que es un punto que resalta, que resaltaron mucho, por lo menos en la conferencia de hoy, la importancia del maestro frente al grupo armado con estos nuevos libros de texto para transmitir el conocimiento a los estudiantes en el aula, pero lo decía eso porque me pareció una coincidencia y quería preguntarte, Arcelia, sobre todo por la primera beta que dejaste abierta, ¿qué consecuencias se vislumbran para el nuevo modelo, en particular con las modificaciones de los libros de texto, pero también cuáles son los retos más importantes de la nueva escuela mexicana? Sí, muchas gracias, Aquiles. Pues voy a retomar varias de las ideas que planteaba Alejandro, ¿no? Y bueno, también Catalina, ¿no? Pero particularmente de esta última parte, eh, ciertamente hay cosas innovadoras en el nuevo planteamiento curricular, que no hablar de toda la NEM, ¿no? Sino concretamente del nuevo modelo, pero preocupa el poco tiempo, ¿no? Con el que se han capacitado o no a los maestros. En 2 semanas, el 21 de agosto, va a haber una sesión intensiva, ¿no? De consejo técnico, porque los maestros están tratando de ponerse al día, ¿no? Con todo este planteamiento. Suscribo la parte de, hubiera sido deseable el pilotaje, ¿no? Entiendo, se suspende por el amparo que se interpone, ¿no? Y que se gana de que se tiene que haber una suspensión del, del pilotaje en las escuelas, como también hubo una suspensión, se otorgó una suspensión definitiva a la Unión de Padres de Familia en mayo pasado para el tema de los libros, ¿no? Y bueno, por cierto, muy preocupante que estos amparos emitidos por un juez no sean atendidos, ¿no? O sea, sí vemos una violación eh, del, eh, ¿no? De la ley en este sentido, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho. Pero bueno, ¿qué pienso? El nuevo modelo pues necesita tiempo y mucha capacitación, ¿no? Para su implementación. Por supuesto, los profesores desde el año pasado no se quedaran cruzados de brazos a que hubiera o no el pilotaje. Ellos empezaron a hacer planeaciones y empezaron a trabajar en equipos, ¿no? A mí me ha tocado participar con algunos profesores, por supuesto, en la escucha, ¿no? De sus problemáticas y de sus propuestas. Tenemos un grupo eh, cada generación, ya vamos como la tercera generación con profesores sistematizando buenas prácticas docentes desde la Ibero y con otras organizaciones de la sociedad civil, este, ayudando a los profesores desde que estaban en pandemia a sistematizar en documentos, pues ese es su trabajo cotidiano y sus buenas prácticas. Y particularmente en octubre del año pasado arrancamos un grupo con profesores que estaban
un grupo que se llamaba Adelantándonos al nuevo plan de estudios, ¿no? Implementando el nuevo plan de estudios. Y yo notaba mucha preocupación por parte de ellos porque no había como muchas indicaciones. Entonces, entre ellos armaron grupos en Facebook, en WhatsApp, grupos muy interesantes porque no solo es la escuela, sino más allá de la escuela, ¿no? Con profesores de otras localidades, ¿no? De la misma zona escolar y de incluso profesores de varios estados, ¿no? Que es el trabajo que hicimos en este grupo. Y bueno, pues fueron pensando, el miedo lo han ido perdiendo, porque siempre es lo nuevo, ¿no? Y cuando no hay muchos lineamientos, pues es complejo. Lo han ido perdiendo porque dicen, bueno, en efecto ya trabajábamos por proyectos, sí trabajamos, no necesariamente por fases, pero hay varios de los elementos de los ejes, por ejemplo, articuladores, pues ya también los hemos trabajado, no como ejes, no se llamaban así, pero ya hemos pensado y trabajado el tema de sustentabilidad, el tema de inclusión, el tema de género, ¿no? Entonces, toda esta parte, como ir descubriendo que no todo era tan nuevo, aunque sí es un nuevo proyecto educativo político, pero que había cosas que ya conocían, ¿no? Pero todos han señalado, y aquí retomo lo que decía Alejandro, la falta de tiempo, ¿no? Y sobre todo la preocupación de tener que atender simultáneamente varias cosas, ¿no? O sea, los pendientes de diagnosticar los rezagos, ¿no? Algunos organismos señalan que el propio Banco Mundial, la propia UNICEF, señalan que se perdieron casi 2 años, ¿no? Del trabajo, en muchos casos, en muchas escuelas, sobre todo con aquellos estudiantes que no pudieron continuar su educación a distancia. Entonces es como diagnosticar estos rezagos, buscar recuperar aprendizajes, ¿no? Particularmente complejo, por ejemplo, para niños que estaban iniciando, cuando inicia la pandemia, que estaban iniciando su primer año de primaria, ¿no? Y entonces que pasaron a segundo y luego a tercero y no tienen las habilidades lectoras, no saben leer, ¿no? Entonces, es identificar rezagos, recuperar aprendizajes y planear esta nueva forma de trabajo intensiva por proyectos, ¿no? Eh, y además con la tarea de colocar la comunidad al centro, cuando además me parece muy valioso en cierto sentido, teóricamente me parece muy valioso y empíricamente pues lograrlo es un reto, ¿no? Porque además, ¿qué es la comunidad? ¿No? La comunidad es mi barrio, que es una comunidad, una escuela localizada en una comunidad semirural o rural, a lo mejor la comunidad pues justamente es mi pueblo, ¿no? Mi localidad, pero la comunidad es el entorno, es la escuela, en el ámbito urbano, ¿qué es? ¿No? Entonces, si bien hay varias excepciones de lo que es comunidad, también viene un reto ahí enorme, ¿no? Del planteamiento. Y de pronto, bueno, es eso, como muchas cosas que resolver y en poco tiempo, ¿no? En el tema de los libros de texto, bueno, pues en los últimos semanas hemos visto como una guerra sin cuartel entre bandos eh, extremistas, ¿no? Justamente lo que decías hace rato, le preguntabas al maestro Alejandro, si los libros invitan al comunismo, ¿no? Si solo están basados en las pedagogías críticas, ¿no? Las pedagogías del sur, o si los libros, esto desde una ambición de algunos, pero desde otra visión está el tema de, por ejemplo, si los libros son también una reproducción, ¿no? De, pues más que de un modelo, como una invitación a desechar cosas que también parecen que son útiles, ¿no? Eh, bueno, entonces es como un debate muy polarizado que siento que no ayuda como a ver el trasfondo, ¿no? O sea, a veces nos falta la escucha, como que somos incapaces de ver la crítica, ¿no? Por ahí hace unos días existía un foro con varios docentes de educación básica y decían, hay cierto enojo entre algunos porque dicen, bueno, la verdad es que participamos en la elaboración, hay docentes participando en la elaboración de los textos, ¿no? Y por primera vez nos invitan a participar. Creo que eso no es del todo cierto, no es la primera vez que se invita a los profesores a participar en la elaboración de los libros, ¿no? Siempre
cualquier gobierno ha echado mano de los profesores porque es un grupo importante y es un grupo al que hay que considerar en todo momento para el hecho de la política, ¿no? Entonces, no creería que es así, pero sí hay un enojo de algunos, y yo en eso suscribo también, con el tema de la celeridad y la opacidad con que se llevó a cabo todo este proceso, ¿no? Que levanta suspicacias. Entonces, me parece que toda crítica de los libros de texto es bienvenida, justo para corregir, ¿no? Y no para apuntar y descalificarse mutuamente y decir, tú eres del bando conservador y no quieres que cambie la educación porque estás con la derecha, ¿no? O tú eres del bando de los comunistas que quiere ideologizar a través de los libros. O sea, creo que debemos ir más allá y coincido en ese sentido con la preocupación de los profesores, pues ayúdenme a capacitarme más y mejor, ¿no? Para poder implementar esto que me están pidiendo. Creo que va a ser complejo, ¿no? Este inicio, justamente porque son demasiadas cosas que se les piden a los profesores, porque es un proceso ha implicado muchas prisas y mucha incertidumbre. eh, y, y al ser casi que, como enseñaba Alejandro, la única herramienta con la que van a contar los docentes, por más que tú quieras fomentar, y creo que eso sí es bueno, la autonomía docente, puedes acompañar, ¿no? El acompañamiento en la capacitación, en lo que implica el modelo, en cómo trabajar, en ejemplos, y sobre todo transitar de asignaturas a campos formativos, ¿no? Eh, pues necesita eso, un acompañamiento intensivo. Entonces creo que va a ser complejo, ¿no? A mí también me preocupa, ¿no? Y yo creo que ya lo dije, ¿no? Pero el tema del desacato, ¿no? A lo señalado, incluso en la Ley General de Educación, ¿no? Primero debía ir el programa, los planes y programas y después los libros. Y entonces, y eso requiere tiempo, pero en política a veces no hay tiempo, ¿no? En política hay que dar resultados en el tiempo máximo, es el sexenio y a veces menos del sexenio porque vienen los cambios. Entonces, eso es muy preocupante, ¿no? Porque estos cambios son de largo alcance y nada más para cerrar. La administración pasada también lanzó su nuevo modelo educativo en el 2017, justamente, ¿no? Eh, Hubo varias consultas, ¿no? En 2016 se empezó a trabajar, bueno, desde el 2014, pero más concretamente en 2016, ya cuando Nuño era secretario, y Sí. para 2017 se anuncia, ¿no? El modelo y que el 2018 va a empezar a operar. Y justamente se hablaba de que se necesitaban, pues, al menos 10 años para ver resultados. No vamos a ver resultados en el corto plazo, ¿no? Y entonces estos cambios requieren tiempo. Y bueno, pues a veces parece que lo que nos falta es tiempo, ¿no? Sí, Alejandro. muchas gracias. Creo que igual ha sido muy interesante este recorrido que se hace y esta reflexión incluso sobre el tiempo y la improvisación que de alguna manera los modelos presidenciales se encuentran, en los que los modelos presidenciales se encuentran insertos. Y quería preguntarte, Catalina, en esta misma línea, una pregunta un tanto burda porque es un tanto hipotética, que si la nueva escuela mexicana y este modelo educativo, ¿crees que puedan mejorar la situación de la educación pública a la que acceden las niñas y los niños de este país? O quizá te la pregunto de una manera menos hipotética, ¿qué pros y qué contras observas tú de este modelo educativo que se intenta implementar e incluso también de la forma en cómo se busca dar clases con los nuevos libros de texto gratuitos que tanta polémica han causado? Gracias. Yo, yo quiero recordarles estos 3 años que estuvimos en crisis todos, ¿no? La pandemia alentó, o sea, provocó acciones muy inesperadas para todos, ¿no? Acciones de la escuela y acciones docentes. O sea, nos hizo hacer cosas que no creíamos capaces de hacer. Yo les puedo decir que la primera vez que yo supe que tenía que dar clases en Zoom, eh, no solo tuve miedo, sino dije, yo no soy esa maestra, ¿sí? O
Sin embargo, hoy nosotros y muchos otros ya podemos interactuar de esta manera y no nos sentimos tan extraños como la primera vez que lo hicimos. Y sabemos que aquí hay que apagar el micrófono, prender el micrófono, tener una proyección, saber que a veces nuestros alumnos nos tenían visibles y otros no, algunos tomaron clases en la cama y otros mientras hacían su desayuno, etcétera. O sea, nos hizo hacer cosas que no tuvimos tiempo para preparar. O sea, el tiempo en temas educativos, yo no sé de otros, pero en temas educativos siempre va a ser escaso. Siempre se nos va a escurrir por las manos. Y quiero recordar lo que tuvimos que hacer todos, porque de diferentes maneras tuvimos que armar una nueva forma de estar en el mundo que no significara estar en cuatro paredes, pero estar en el mundo. Pero también alentó, de hacerse lento, que no sé, Alejandro, a lo mejor que tú encuentras una mejor palabra, muchos procesos, o sea, los hizo a un ritmo que no podíamos, al mismo tiempo nos desesperábamos porque no podíamos avanzar con el mismo ritmo. Y en medio de todo esto, viene una reforma, ¿no? Y una reforma de esta magnitud, donde nos cambian 360, no 360, 180 grados o nos hacen girar las coordenadas. Y entonces dices, espérame tantito, acabo de pasar por algo que sudé como para poder hacerlo y sí sé que me puedo mover, sí sé que puedo cambiar mis estructuras, pero ahora quieres que las cambie a otro lugar. Yo lo pongo así como que lo estoy pensando al mismo tiempo que ustedes están hablando. Y cuando estas coordenadas de construcción se desplazan y además nos dicen hacia dónde, porque aunque en tiempo de pandemia estaba la televisión y ahí discutíamos si la televisión era o no era, pero también estaban muchas otras cosas que hicimos los maestros, que inventamos los maestros como para mantener escuela a la distancia, cuando nos cambian, pero además nos dicen por aquí, hay muchas cosas que se tienen que mover. Y hay una respuesta muy múltiple de los maestros. Pero quisiera hacer esta reflexión porque esos docentes que van a trabajar, bueno, pero la reforma ya está aquí. O sea, la reforma curricular ya está aquí, los libros de texto embodegados, pero ya están aquí. El ciclo escolar a unos días, pero ya está aquí. Y entonces, ¿cómo que ahora qué? Y yo quisiera hacer una reflexión con ustedes. Aunque el maestro se enuncie como quien va a llevar este ritmo, hay que recordar que no es solo, no es el solo. Está la comunidad escolar, porque hay un trabajo que se va a hacer en la comunidad escolar. Esos 3 docentes de una escuela multigrado o 2 docentes de una escuela multigrado o un docente de escuela multigrado, esos 15 de una escuela de organización completa, esos, no sé, Alejandro, ¿cuántos tiene una escuela secundaria? Esos 35, 40 o muchos más maestros son la comunidad docente que ya comenzó a trabajar en balbuceos, en pasitos, bueno, pues vamos a ver los de matemáticas juntos, qué onda, aunque no quisiera, pero vamos a ver qué onda. O sea, la comunidad escolar ya empezó a trabajar y ahí el maestro no está solo. También están los niños, los jóvenes que van a comenzar a trabajar. Tal vez uno de primer año pues se encuentra por primera vez con una escuela diferente y no encontrará como mucho cambio de la escuela que ya conocía. Pero uno de quinto y sexto sí va a decir, ¿y ahora por qué no vamos a hacer lo mismo que antes? ¿Y esto qué vamos a hacer como que está muy divertido o está muy aburrido? Yo no sé si los niños por proyectos vayan a decir, oiga, regresemos a las planas, ¿no? Regresemos a los ejercicios interminables en donde yo me formaba con mi cuaderno para que me calificara. No sé, o sea, ellos tienen una opinión y además tienen una experiencia de la escuela. Y los padres de familia que también tienen una experiencia de la escuela que se van a tener que acomodar a esto, ¿no? ¿Cómo que ahora no hay tarea o cómo que ahora hay un montón de tarea y tenemos que averiguar un montón de cosas, ¿no?
pues me estoy imaginando de cosas en donde la familia tiene que involucrarse con el niño porque el proyecto así lo demanda, ¿no? Entonces, solo, sí, puede ser el comandante, puede ser la primera fila, pero no está solo. Y después quisiera decirles esta parte que estoy de acuerdo con Arcelia y Alejandro. Tenemos varios modelos, hemos transitado por varios modelos de formación docente en nuestro país y todos han sido fallidos. El modelo en cascada, ese de que yo iba un tallerista y voy a un lugar y les digo, etcétera, etcétera, alguien me dijo que tenía que decirles y yo voy y se los digo. Ese modelo no funcionó, pero lo tuvimos durante mucho tiempo y los maestros decían, esto parece de teléfono descompuesto, pero lo tuvimos y no funcionó. Tuvimos otro modelo por catálogo. Es decir, había un gran catálogo y entonces los maestros pasaban así cual catálogo de compras en alguna empresa y decían, quiero este y quiero este. Porque según eso era lo que se adecuaba a las necesidades que se leían en la escuela. Ese modelo tampoco funcionó porque no solo era muy desigual, sino también no siempre se vinculaba con las necesidades de la escuela. A veces era porque pues era fácil o porque era más o menos atractivo, pero no necesariamente caía en las necesidades de la escuela o un diagnóstico de lo que la escuela podía querer. Tuvimos el modelo en línea que funcionó en el sexenio de Peña, ¿no? Los círculos de estudio. Yo todavía pertenezco a un círculo de estudio de aquellos maestros con los que estudié el modelo y entonces los sábados íbamos a un centro de maestros, abríamos nuestro modelo y decíamos a ver qué dice aquí. Y entre ese círculo de estudio y muchos otros lo hacían en línea a partir de una plataforma que les iba dando ciertos avances, tampoco funcionó, porque además era un modelo muy individualizado en donde no podía tener relación ni conexión con otros, nadie me definía mis dudas, yo solito tuve que resolver este asunto. Ahora, cuando entra el consejo técnico, pienso en un modelo de pares, ¿no? Veo un modelo en donde, a ver, aquí estamos juntos, esta es la tarea, a ver cómo le hacemos para resolverla, pero hay que resolverla. Ahí hay muchas modalidades y seguramente los que han trabajado dentro de los consejos técnicos que realmente ha de ser una gran experiencia estar ahí, desde cómo se organizan, desde qué es lo más importante para resolver primero, en medio, después, desde quién cierra, y había modelos del consejo técnico como guías en específico, en donde decía usted hace esto primero y después esto y después esto. Incluso había un libro de actas en donde todavía no sé si se sigue registrando lo que se hace o no se hace. Pasamos a un modelo de sugerencias, ¿no? Que tampoco me queda claro si los maestros las toman como sugerencias o agarran las salsa en un lado y dices, esto es lo mismo. Yo diría de ese modelo de sensibilización de la nueva escuela mexicana y de sensibilización del plan y programas y de la nueva estructura, que también fue un modelo que forzaba mucho el trabajo, porque al mismo tiempo que los maestros tenían que resolver el cotidiano de ese mes, al mismo tiempo tenían que utilizar ese mismo espacio para mediar entre las dos cosas, lo que nos está pasando en este momento y lo que nos va a pasar en el siguiente modelo, en el siguiente momento. Entonces, a mí me parecía que era un poco abrumado, porque entonces, ¿en dónde tengo mi mejor, en el aquí y ahora o en el mañana? Creo que sí fue un modelo que abrumó. Y entonces, ¿qué hay que hacer en el siguiente ciclo? O sea, ¿qué podemos pedir? ¿Qué pueden pedir los maestros? ¿Qué podemos insistir desde afuera? Esto, como han dicho, no es un asunto fácil, aunque se haya trabajado por proyectos, aunque los maestros hayan construido un programa analítico más o menos, aunque venga una semana intensiva, necesitamos mucho apoyo. Pero yo sí mantenía el principio de autonomía profesional, porque si no caeremos en el otro de que es el apoyo el que me dice si está bien o si está mal. Yo me imagino, no lo sé cómo se lo imagina la SEP, un apoyo de materiales de muy diversa índole
que estén disponibles y fáciles de usar y clasificados y sencillos y con referencias, de tal manera que el maestro pueda jalar y jalar y jalar y jalar y jalar y no pueda sentirse solo, porque si yo meto un modelo de apoyo donde hay alguien que está indicando que hiciste bien o que hiciste mal, volvemos a regresar a esta parte de, pues dime cómo lo hago bien, ¿no? Pues indícame cómo va el asunto. No, no, ya te lo solté. Ahora yo lo que te doy es un gran acervo, es un gran acervo de materiales como podemos tener los maestros universitarios, y comienzas a bajar de ese acervo, ¿no? Disponible, fácil, localizable, en donde ellos se sientan acompañados sin necesidad de sentirse perseguidos o que alguien se inmiscuya en su trabajo. Y tenemos a dos figuras más afuera de la escuela que se supone que hacen eso, los supervisores y los asesores técnicos. Que yo no sé si nos oirán algún asesor técnico, va a decir, sí, muchas gracias, no sabes en lo que me estás metiendo, pero son unas figuras de apoyo. Esa es. Los supervisores también tienen que transitar a otra forma porque no son los fiscalizadores. En este modelo, que creo que también es una deuda que hay que notar, este modelo tiene muy claro qué es lo que van a hacer los maestros, pero no tiene tan claro qué van a ser las figuras de gestión. Y estoy pensando en las supervisoras y los supervisores, las directoras y los directores y los ATPs. En la estructura del modelo no dice, ve, pregúntale al ATP o que su supervisor le consiga lo que ahora está. No, eso no dice. Aquí esas figuras de gestión no están totalmente claras en este modelo y yo espero que no se atrincheren en la misma estructura en la que estaban puestos, porque ya no pueden estar en el mismo lugar, no pueden andar persiguiendo maestros para ver si están cumpliendo el bloque 3 de la lección 4 de tal lugar, o sea, ya tendrían que estar en otra sintonía. Yo visualizo eso y lo pongo en el escenario un poco reaccionando a lo que Arcelia y Alejandro han planteado. Sí, muchas gracias, Alejandro. Terminando con nuestro programa, quería preguntarte un poco, cerrándolo, tu primera participación, ¿qué futuro se le ve a este modelo educativo? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, como bien lo decía Catalina, el modelo ahí está, se está instrumentando y esto va, no va a haber marcha atrás. Eso es un hecho. Sobre todo también porque las autoridades educativas pues tienen medios coercitivos para que los maestros cumplamos disciplinadamente con la instrumentación del modelo. No hay marcha atrás. Coincido con que lo afortunado, digamos, de este asunto, en cierta medida, es el debate, porque esto va a enriquecer justamente la construcción de lo que viene más adelante, incluso la revisión de lo que ya está para poder corregir. Pero creo que hace falta todavía escuchar la voz de los docentes. Hasta este momento hemos escuchado la voz de muchos especialistas, pero creo que se hace necesario que se pronuncien los docentes mexicanos, diría así, de manera masiva con respecto a esta problemática, y creo que pueden y tienen que aportar mucho. Ahora bien, si bien es cierto que creemos que la deuda fundamental en la instrumentación de este modelo por parte de la 4T, la deuda fundamental es no haber elaborado el diagnóstico necesario para saber de dónde íbamos a partir y comprobar entonces la necesidad de instrumentar un nuevo modelo. Muchos docentes seguimos pensando que lo que correspondía hacer en estos momentos era el diagnóstico para saber de qué dimensión fue el rezago educativo, el abandono escolar, etcétera. Tenemos datos muy generales, pero no se hizo un estudio serio, un diagnóstico serio para saber qué es lo que teníamos que atender en estos momentos. Y sin embargo, se instrumenta un nuevo modelo educativo que hasta la fecha no sabemos a qué, por qué razón, a qué disposición gubernamental obedece, cuál era la necesidad de instrumentarlo.
Entonces, la 4T sí le queda debiendo al sistema educativo mexicano con la instrumentación de este nuevo modelo. Ya estamos sobre la marcha, vamos a tener que sacarlo adelante, pero independientemente, estoy de acuerdo en que no se debe politizar y que la preocupación real en estos momentos, ya la dije hace un rato, debe ser el rezago educativo y no acrecentarlo. Independientemente de eso, creo que sí conviene tomar una posición política clara y definida. A mí me parece que también es conveniente y que si realmente queremos que este modelo se convierta en un modelo humanista, como se decía hoy mismo en la conferencia vespertina, en un modelo que ponga en realidad la comunidad al centro. Se decía, por ejemplo, hago un paréntesis por la tarde por alguno de los especialistas, se me escapa el nombre, bueno, nos entregaron escuelas sin agua, escuelas sin luz. Las escuelas siguen sin agua y siguen sin luz. Y ya van varios años de esta administración y entonces no hemos resuelto aquello que teníamos pendiente, la cobertura incluso en algunos niveles educativos, la infraestructura y la infraestructura dañada durante la pandemia. Muchas escuelas fueron saqueadas durante la pandemia y esto no se ha resuelto. Y entonces el asunto se convierte en una bola de nieve que sigue creciendo. Digo, hay que tomar posición política. Si queremos un modelo humanista, se debe cambiar la composición de las escuelas, la composición social de las escuelas. De otra manera, veo también como un riesgo que la educación privada puede todavía aún dejar atrás, todavía un poco más, a la educación pública, porque finalmente la educación privada sí va a buscar sustituir estas carencias, por ejemplo, lo que se ha señalado sobre el ámbito de las matemáticas, pues porque los alumnos de estas escuelas tienen la posibilidad de acceder a cursos fuera de los planes y programas que nos está entregando la SEP y lo que vamos a instrumentar, y entonces el rezago, este distanciamiento entre la educación privada y la pública puede ahondarse aún más y otra vez. Eso pone en riesgo la educación pública y puede llevar a este modelo, pues sí, al fracaso, habría que decirlo. De tal manera que me pronuncio yo por seguir exigiéndole a la Secretaría, a las autoridades, que no hagan oídos sordos, que hagamos ese diagnóstico que necesitamos aún para instrumentar este modelo. Creo que hubiera sido, lo dije hace un momento, sano que esperáramos este ciclo escolar para pilotear, que buscáramos la manera. Los docentes no se oponían al pilotaje, bien lo señalaba ya Arcelia, más bien cuáles fueron las disposiciones legales para que esto no ocurriera, pero había manera de que pudiéramos haber piloteado tanto la instrumentación de los libros de texto como el modelo y le hubiéramos aportado de regreso en una acción dialógica con las autoridades de la Secretaría, algunas ideas, algunas propuestas para solucionar las carencias o enriquecer el modelo y a los libros de texto. Hizo falta el diagnóstico, es un pendiente, pero yo llamo a los maestros mexicanos a manifestarnos en el sentido de dar nuestro punto de vista, de analizar con cuidado los materiales con los que vamos a trabajar y pues tratar nuevamente de sacar adelante al alfa y al omega de nuestro trabajo, que son las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos. Y llamo a los padres, como bien también lo decía Catalina y Arcelia, llamo a los padres, a la comunidad educativa, a esta famosa triada de aprendientes, padres de familia y docentes, a que pongamos el mejor de los esfuerzos para superar lo que el Estado mexicano no nos está dando y para llevar a buen puerto al sistema educativo mexicano en la medida de lo posible. Creo que no soy optimista, si bien es cierto, no deseo que fracase este modelo, la verdad es que vamos a enfrentar muchos problemas, pero bueno, decía yo en otra entrevista por la tarde que sería interesante que nos reuniéramos de nuevo, los que estamos aquí u otros compañeros más, un poco avanzado el ciclo escolar para analizar qué está ocurriendo ya con la instrumentación del modelo y la utilización de estos materiales de los libros de texto para hacer un análisis ya un poquito más aterrizado, viviendo la realidad concreta.
Yo así lo dejaría, Aquiles, y pues nosotros a seguir trabajando los docentes mexicanos para que podamos coadyuvar a resolver las deficiencias, las carencias de este modelo. No, desde luego, las puertas de lo marginal en el centro están abiertas y ojalá en unos 6 meses podamos regresar a este panel, analizar un poco cuál ha sido el periplo, cuál ha sido el resultado del periplo de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Arcelia. Gracias, Alejandro. Esto ha sido todo. Nos vemos en próximas emisiones de lo marginal en el centro.